Buenos días, estimadas profesoras. Bienvenidas y muchísimas gracias a las dos por vuestra participación en este proyecto sobre debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente. Como sabéis, el 23 de febrero de 2022, la Comisión Europea presentó su propuesta de directiva sobre debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. ¿Cuál consideraríais que es el principal punto fuerte y débil de la propuesta de directiva? Aunque podamos encontrar más de un punto fuerte, tal vez el que para mí sea el más destacable es el hecho de que da coherencia. Coherencia en el sentido de que, aunque algunos estados ya han adoptado legislación propia sobre esta materia, estoy pensando en Francia, pero también en Holanda o Alemania, la Unión Europea, con esta legislación específica que ahora estamos abordando, establece obligaciones específicas de due diligence o debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente para las empresas. Esto no solo permite aclarar las obligaciones específicas de los agentes públicos y privados en relación con el cambio climático y sus repercusiones sobre los derechos humanos, sino que va a armonizar y dar sentido a todo un listado de normas que la Unión ha ido aprobando. Me refiero, por ejemplo, a la Directiva 2014/95 de Información no financiera o la Directiva contra la trata de seres humanos. También al Reglamento sobre Información de Finanzas Sostenibles o el Reglamento sobre Taxonomía, que recordemos aborda el tema del blanqueo ecológico o el de los minerales en conflicto. Me refiero, por tanto, a que, además de todas estas normas en vigor, da también coherencia a toda una serie de normativas que actualmente se encuentran en propuestas y que hay que entenderlos con una visión de conjunto. Estoy pensando en la propuesta de esta misma directiva, pero también la propuesta, por ejemplo, de reglamento sobre cadenas de suministros libres de deforestación. Es todo un discurso de normas que con esta propuesta de directiva van a tender a un conjunto, una coherencia, un sentido. El punto fuerte, por tanto, sería tener una norma que ha sido pensada en lo que ya existe, pero en lo que queremos que exista. Regular con esta perspectiva es quizás para mí uno de los mayores logros genéricos que tiene esta norma. Una debilidad. Lo cierto es que el modo en el que el artículo 15, que está titulado como Lucha contra el cambio climático, regula esta protección del cambio climático. La referencia a futuras autoridades centrales, a pesar del establecimiento de competencias concretas que vienen en los artículos siguientes, sigue siendo un pequeño misterio de cómo va a resultar. Y en ese sentido muestra una pequeña fisura, una debilidad a la que la propuesta de directiva no ha sabido dar una respuesta, para mi opinión, adecuada. Muchas gracias, Lorena. Chiara, entonces, ¿harías alguna recomendación a las instituciones a la hora de negociar el texto final de la directiva o la propuesta de ley española sobre el tema? En nuestras investigaciones hemos detectado, obviamente, puntos, fortalezas de estas propuestas en las negociaciones, avances importantes, pero también, obviamente, debilidades, limitaciones. Parto con las genéricas, también para conectarme a la respuesta dada por la profesora Sales. Obviamente sabemos que los ámbitos de aplicación son muy importantes, los ámbitos de aplicación de cada norma para definir, redefinir el espacio territorial, también temporal, de aplicación en material de las mismas. Entonces, una primera recomendación podría ser redefinir mejor los ámbitos de aplicación de cara a la posibilidad de reducir posibles conflictos, por ejemplo, de normas en el espacio, en el tiempo, sabiendo que ya existen otras normas sobre estas materias y también sabiendo que estas normas a nivel sobre todo nacional han sido diseñadas mirando más bien los intereses estatales, por ejemplo, Francia o Alemania, de sus propias empresas establecidas en esos territorios. Además, cuando hablamos de ámbito de aplicación en general, la propuesta de la directiva y también las negociaciones ahora que se están llevando a cabo en España contemplan la posibilidad de aplicar estas futuras normas a grandes empresas.
Podríamos también reflexionar como recomendación, introducir además de estos criterios umbrales de facturación o de empleados de las mismas normas, criterios que se refieren más bien a sectores o actividades de riesgos, incluyendo empresas que no llegan a esos umbrales, pero que resultan ser de interés debido a sus actividades en el extranjero, debido a sus impactos sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Y al mismo tiempo, conectados a este tema principal, es el tema de la cadena de valor, es decir, estas normas, ¿qué alcance queremos dar? El alcance, intentar llegar hasta el último eslabón de la cadena de valor puede ser una tarea casi imposible para las empresas en el diseño de las estrategias medidas de due diligence. Por lo tanto, cabría reflexionar mejor e entender hasta qué punto las empresas pueden de verdad controlar y vigilar. Esto no significa que las medidas de las estrategias no tengan que tener en consideración no solo las medidas de estrategia de la empresa que lidera el grupo, sino también las medidas, las estrategias de las empresas que conforman el grupo mismo. En relación al ámbito material, como bien decía la profesora Sales, hay algunos aspectos que seguimos pensando deben tener una importancia, un peso mayor en estas propuestas que se están avanzando. Tema medioambientales, seguramente habría que valorar una definición más exhaustiva de lo que pueden ser los impactos, los riesgos medioambientales. Y sobre todo, hablando de cambio climático, el diseño de indicadores más específicos para que las empresas puedan trabajar con estos impactos y riesgos. Eso se reflejará seguramente en el proceso de due diligence que las empresas mismas tienen que desarrollar. Finalmente, dos apuntes muy breves sobre la participación. Es decir, en las negociaciones estamos viendo como punto fuerte de estas normas a nivel supranacional y nacional que se hayan incluido en la participación sectores o actores que antes no participaban activamente en las negociaciones de estas normas. Ahora bien, pueblos indígenas, sindicatos. Pero, ¿qué pasa con los demás defensores de los derechos humanos y del medio ambiente? Entendemos que como recomendación se debería incluir en las negociaciones y posteriormente en el diseño del procedimiento de debida diligencia y en el cumplimiento de las obligaciones para las empresas, una participación más activa de todos estos actores. Esto también tendría consecuencias en términos de acceso a la justicia. En términos de acceso a la justicia, también eliminar todos los obstáculos para que, por ejemplo, las víctimas y también los defensores puedan acceder a los tribunales y responsabilizar a toda la cadena por los impactos negativos y los daños que se puedan verificar. Ahora, acordámonos que estamos hablando de normas de due diligence. Esto no significa que pueden tener un alcance más amplio, incluyendo también disposiciones sobre acceso a la justicia. En este aspecto, seguimos pidiendo lo que venimos pidiendo desde muchísimos años, una reformulación en términos de responsabilidad, por ejemplo, civil de las empresas, una reformulación, modificación, adaptación de los instrumentos que conocemos, por ejemplo, en el ámbito europeo, que son el reglamento Bruselas bis en términos de competencia judicial y el reglamento Roma II en términos de ley aplicable, para que tengan estos enfoques de víctimas y de defensores, es decir, intentar que la victim approach entre en estas normas y favorezca a estos actores para que puedan efectivamente encontrar un foro de competencia, un abanico de foros de competencia que puedan responsabilizar a esos actores y al mismo tiempo conectar este tema con el tema muy importante de la ley aplicable. Es decir, dar la posibilidad de poder elegir entre un abanico también de normas de ley aplicable para poder efectivamente tener después sanciones más contundentes en términos de responsabilidad civil. Muchísimas gracias, profesora. Por último, os terminaría preguntando qué impacto creéis que pueden tener los litigios climáticos en este tema. Responder a si las nuevas normas de due diligence están poniendo o proponiendo las bases para prácticas climáticas más sostenibles es realmente difícil.
Y ello porque, si bien algunas de las grandes empresas están ya tomando conciencia de las crisis climáticas y están evaluando los riesgos, las oportunidades que implica abordar el problema global del cambio climático, muchas de estas empresas no lo hacen tanto por una visión aprendida, interna de protección del medio ambiente o una conciencia climática desarrollada en el seno empresarial, sino por evitar riesgos reputacionales o verse involucradas en litigios climáticos. Junto a este problema, que es no una toma conciencia real, sino una toma estética, no debemos descartar además hasta qué punto contar con una due diligence que está diseñada, por ejemplo, esta propuesta de directiva, puede utilizarse también como una defensa o un safe harbor para las empresas. Y ello porque en la medida que en la actualidad existe una gran incertidumbre sobre cuál es la norma de due diligence en relación con el clima y qué deben hacer concretamente las empresas para cumplir con sus obligaciones y reducir sus riesgos de litigio, contar con reglas claras, armonizadas, obligatorias, podría entenderse por parte de las empresas como un safe harbor, como un puerto seguro, con el que demostrar que ellas han adoptado medidas adecuadas y apropiadas para cumplir con su due diligence, sin necesidad de ir mucho más allá. Es decir, la propia norma se habría convertido en el paraguas que protegiera su posible incluso incompetencia o incumplimiento. Con simplemente cumplir lo que la normativa me exige, la propuesta de directiva, ya estaría haciendo suficiente. También debemos mencionar que existe el argumento que, de hecho, esta due diligence obligatoria aumentará los litigios climáticos, pero las aumentará no solo para las empresas que no cumplan, lo que probablemente, obviamente, entendemos todo que estará justificado, pero ojo, porque también aquellas empresas diligentes que cumplan y detallen su actuación, pueden verse y se verán cuestionadas porque puede decirse que no están haciendo lo suficiente o que podrían ir más allá de la propia normativa. Lo cierto es que los litigios climáticos abren una ventana de expectativas que pueden llevarnos a que entre una bocanada de aire fresco y mejora. Pero ojo, porque puede ser una ventana por la que escapen las posibilidades de responsabilizar a quienes no colaboren en la lucha contra el cambio climático. En todo caso, la tercera generación de litigios climáticos está aquí y eso sí ya es en sí una mejora hacia adelante. ¿Cómo acabaremos? Por suerte vamos a poderlo vivir y podremos responder, yo creo que a muy poca brevedad. Muchas gracias, profesoras, por vuestras interesantes aportaciones. Esperemos que las instituciones tengan en cuenta estas recomendaciones y las debilidades y fortalezas señaladas a la hora de llevar a cabo los siguientes pasos y reiterar nuestros agradecimientos por vuestra participación en este proyecto, que ha sido un gran placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.